Eso es cosa que no se puede calcular. Yo he sembrado muerte en todos los rincones del país desde que tenía 16 años. Y estoy dispuesto a recorrer todo el Valle del Cauca hasta que se encuentre hasta el último muñequito, porque a mí me agrada mucho recuperar toda clase de cadáveres impunes. ¿Y no siente remordimiento? Yo no soy culpable de lo que hago. Debe ser por algo magnético, por un mandato de la divina providencia. O debe ser que lleve el diablo dentro. Debo manifestarles que el sistema del crimen no es que haya sido una profesión, pero sí un arte para todo lo que llamamos el planeta Tierra. Si yo he sembrado muerte, esa muerte que le llevo aquí dentro, lo he hecho con la clase baja, no con personas importantes, niñitos así. Yo soy un individuo que tengo talento, que tengo facilidades para cometer muchas atrocidades, porque yo nací en los reinos del Dios divino, en los calabozos de las comisarías, en los terrenos del porvenir, en las calles sin placas, en una bolsa de papel, más allá de la vida y de la muerte, en los aires, en las iglesias. Oli, estaba un poquito ausente porque después de casi 4 años de vivir en España, por fin pude volver a mi país, Colombia. Y en ese tiempo solo quería dedicarme a mi familia y a mis seres queridos. No saben la recarga tan brutal que fue de verdad poder volver a ir a mi país, reconectar con mi cultura, con mis raíces. Ya que cuando me fui sentí que las cosas estaban muy mal allá, también pues por diversos motivos personales, pero en general la situación de Colombia siempre ha sido un poco compleja. Pero esta vez que regresé me sentí muy a gusto, me sentí llena de vida, de mucha alegría. Allá todo el mundo mantiene muy alegre. Revaloré lo precioso que es mi país y definitivamente recomiendo ir a Colombia. Es una experiencia inolvidable. Te aseguro que la vas a pasar genial. Es tan bonito estar allá, es tan cálido todo. Creo que Colombia es un país único en diferentes aspectos, no solo en la gastronomía tan brutal que hay y tan diversa, la variedad de gente, de culturas, y vuelvo y repito, muchísima felicidad. Somos demasiado felices, la verdad, y me enorgullece mucho que así sea. Pero volviendo al tema de reconectar con mis raíces, me propuse en esta temporada retomar el cine colombiano. He vuelto a ver películas que me encantaban y he descubierto unas nuevas que no conocía. Esto también me hizo recordar muchas historias que mi padre me contaba en mi infancia, y había una en especial que me parecía muy tétrica. Mi papá siempre me solía contar historias de terror, como le comentaba en el pasado. Esos eran los cuentos para ir a dormir. Drácula, el cuento de los cuerpos que se comían una vaca, el pastorcito mentiroso versión muy dark, Frankenstein. Y también me contaba acerca de uno que al parecer era muy real, algo que pasó en su época, por allá en los años 60. Y es que hablo de que esto ocurrió en mi ciudad Cali. Un monstruo que raptaba niños. Ellos desaparecían y cuando los encontraban habían extraído su sangre. Y es que estoy hablando del monstruo de los Mangones. Un monstruo que raptaba niños y cometía las más terroríficas fechorías con estos. Y una vez que ya terminaban, los era conocido como una especie de Drácula de mi ciudad. Hola, soy Ana Caballero Sea. Bienvenidos a un capítulo más de La Serenísima. Hoy vamos a hablar de la película colombiana Pura Sangre, dirigida por Luis Ospina en 1982. Esta historia está basada en el monstruo de los Mangones y también hablaremos un poco acerca de este caso. Una historia true crime que nunca se resolvió y que solo quedan los mitos que permanecen a través del tiempo. Muchísimas teorías, muchísimos relatos. Lo que sí es verdad son todas las cantidades de víctimas que padecieron de este monstruo. Y toda esta historia inspira un movimiento que hubo en Cali en los 70s y en los 80s llamado gótico tropical. Tema central para entender la película Pura Sangre. Bueno, yo soy de Cali, de la ciudad de la salsa.
Pero en los años 60, antes del apogeo de esta, Cali era una ciudad muy tranquila. Había muchos terrenos baldíos, a los cuales se le hacían llamar mangones, donde los niños solían jugar. Pues en esa época, a pesar de que ya había pasado la etapa de la violencia en Colombia, era muy seguro. Se decía que el peligro estaba en los campos, con los enfrentamientos de las guerrillas. Pero todo eso comienza a desmoronarse cuando en Cali empiezan a desaparecer niños, todos menores de edad y varones, y terminaban encontrados en los mangones. Recuerdo que mi papá me contaba esta historia, ya que él su infancia la vivió en los años 60 y contaba que existía un monstruo que robaba la sangre de los niños, que era una especie como de vampiro, un hombre rico que necesitaba la sangre de sus víctimas para seguir viviendo. Y yo me lo imaginaba así en plan Bela Lugosi, porque también me había contado acerca del tema de Bela Lugosi después de que hizo la película Drácula. A mí de niña me da mucho miedo esta historia porque de los cuentos de Drácula pasamos a la jodida realidad. Y ustedes saben que muchas veces los padres, cuando eres niño, inventan este tipo de historias para que tú te portes bien, para no salir de casa o para cuidarte en las calles, lo cual me parece pues que entiendo que es lo correcto como para protegerte. Pero una vez que ya he crecido, volvemos a tocar el tema. Y ahora sí, él pudo ahondar en más detalles que claramente cuando era niña no me podía contar, pero bueno, ya en etapa más de juventud podíamos hablar un poco con la madurez que se requiere. Y me contó que un compañero suyo de aquella época de su colegio desapareció. Al parecer fue víctima del monstruo de los mangones. Fue encontrado en un mangón, casi sin ropa. Fue una pena. Esa fue la triste realidad de más o menos entre 30 y 40 niños o menores de edad por aquella época en los 60 en Cali. ¿Qué se decía del monstruo de los mangones? Se contaba que sus víctimas eran terriblemente torturadas, en algunos casos también abusadas sexualmente. Así que todo esto te pone los pelos de punta al saber que todas estas víctimas eran chicos inocentes que no podían defenderse. Yo le pregunté a mi padre si en algún punto de la vida se supo bien quién había sido el que cometió estos crímenes. Y él me dijo que habían fuertes rumores de que había sido alguien que pertenecía a una familia de mucho dinero de mi ciudad, de apellidos Aristizábal. Y no solo lo decía él, lo decía muchísima gente. De hecho, hay muchas entrevistas, muchos relatos que también se hablan en medio de la ciudad que apuntaban a esta familia, ya que al parecer uno de los integrantes de esta tenía una enfermedad muy extraña como una especie de leucemia y necesitaba muchísimas transfusiones de sangre para poder sobrevivir. Al parecer todo este mito no estaba muy lejos de la realidad, porque si te pones a pensar en el modus operandi del monstruo de los mangones, lo que él hacía era ir específicamente a víctimas menores de edad, niños, adolescentes, personas que no se pueden defender con facilidad y también personas en condiciones vulnerables, niños pobres o niños que estuvieran completamente solos. Un momento un niño mal parqueado en la calle y toma, ya perdiste. Pero entonces esto me hace creer que no era un perfil asesino como el de Garavito, el monstruo de los Andes, el monstruo de los Cañaduzales, porque estas personas lo que hacían era coger a los niños, llevárselos, cometer sus horribles fechorías y asesinarlos. Aquí con el monstruo de los mangones hay que agregarle que pasaban estas terribles situaciones, pero también les extraía la sangre, y para tú hacer eso tienes que tener un mínimo de conocimiento de lo que estás haciendo, también el por qué toda esa cantidad de sangre. Eso es bastante extraño, por eso es que también se balanceaba la teoría de que el monstruo de los mangones no operaba completamente solo, pues necesitaba demasiado tiempo para hacer todas estas cosas, así que era un poco ilógico que solo fuera una persona. Se contaba que llegaron a ver al monstruo de los mangones, al parecer una persona mayor, pero con él iban personas completamente vestidas de negro, que eran quienes secuestraban a los niños, y enfermeras completamente vestidas de blanco, quienes eran las que extraían la sangre de los niños. Así que, como les digo, al parecer había todo un grupo orquestando este crimen. Yo esta teoría la encuentro un poco más congruente y realista a solo asentarle a una persona que haya cometido estos crímenes. Yo creo que hay algo mucho más turbio detrás de todo esto. Yo creo que hay dinero detrás de todo esto, porque, vuelvo y les repito, no es normal lo de la extracción de la sangre. Nunca hubo un culpable. Ya al pasar los 70 no hubo más de estos crímenes. Coincidió con que falleció también una de las cabeceras más importantes de la familia que les comento, de los Aristizábal, así que
que cuando falleció muchísima gente fue a su funeral o a velarlo también y lo llenaron de plantas, lo llenaron de regalos, lo estaban alabando como si fuera una especie de dios. Una cosa completamente de locos. Vuelvo y repito, nunca se supo quién había sido culpable de estos crímenes. Todos estos son suposiciones, mitos y leyendas callejeras de la ciudad. Algunos sí corroboran y dicen sí fue esta persona, otros dicen sigue siendo un mito porque pudo haber sido de esta manera. Nunca se sabe. Es uno de los grandes misterios que se encuentran en Cali. Llegan los 70s en Cali y la salsa llega y pega muy fuerte, tanto así que hasta hoy en día sigue siendo una insignia de mi ciudad. Pero el rock y el cine no se quedaron atrás, así que muchas de las juventudes de aquellas épocas comenzaron a tener una alma y una actitud mucho más alternativa. Querían hacer otras cosas, querían hacer otras propuestas artísticas, alejándose del modelo conservador que siempre ha perseguido a nuestro país. Pues hubieron unos pioneros artísticos en mi ciudad muy influyentes, sobre todo para el tema de la literatura y el cine colombiano. Pero bueno, ya también existían escritores como Álvaro Mutis, que era muy amigo del cineasta español Luis Buñuel, que comenzaron a tener debates literarios y comenzaron a hablar si en el trópico, en un país como Colombia, ¿no?, podría funcionar alguna novela estilo gótico en medio de la selva y en medio del calor. Para Luis Buñuel era como, no, esto no pasa, esto no es así, esto no se puede, qué cosa tan cutre, nada. En cambio, Álvaro Mutis se quedó pensando y dijo, marica, sí funciona. Álvaro Mutis, viniendo de Colombia, donde aquí la realidad supera la ficción literalmente, dice, te voy a demostrar de que sí se puede hacer una novela gótica en un contexto tropical. Y así él escribe La mansión de la Araucaima, que es una obra cumbre del gótico tropical. Ya les explico bien qué significa esto. La idea que se tenía era fusionar el gótico europeo con la atmósfera y la problemática social del trópico, explorando la monstruosidad en los climas cálidos y húmedos, no en castillos, sino en la propia realidad latinoamericana. Es por eso que en 1973 Álvaro Mutis escribió su novela La mansión de la Araucaima, obra cumbre del género gótico tropical. ¿Y qué es el gótico tropical? El gótico tropical es un concepto estético, cultural y narrativo latinoamericano, especialmente asociado a Colombia, que reinterpreta el género gótico clásico europeo, castillos, niebla, vampiros, climas fríos, trasladándolo a contextos tropicales, cálidos y periféricos. El gótico tropical mezcla los elementos del gótico tradicional: la muerte, decadencia, enfermedad, el vampirismo literal o simbólico, la oscuridad, la violencia oculta o normalizada, las familias corruptas y linajes enfermos. Y lo mezcla con los elementos tropicales: el clima cálido, humedad, sudor, espacios urbanos, pobres o rurales, violencia política y social real, sangre, cuerpos, enfermedad ligados a lo cotidiano, paisajes vivos pero moralmente podridos y el poder hereditario de los grandes ingenios de azúcar. El gótico tropical dice, nosotros no necesitamos castillos, nuestros verdaderos monstruos son sociales, históricos y reales. Así que todo esto lo amoldaron ciertos jóvenes caleños, personajes como Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo. Lo implementaron en el arte, la literatura y en el cine. Ellos fueron los fundadores de Caliwood, un movimiento cultural cinematográfico independiente que surgió en Cali en los años 70. Eran un grupo de jóvenes cineastas, escritores y cinéfilos que transformaron la forma de hacer y pensar el cine en el país. Muchos de ellos estaban ligados al Cineclub de Cali y a la revista Ojo al Cine. Me parece genial que jóvenes en los 70 le hayan apostado todo al arte y hayan podido crear o generar este movimiento. Volviendo al tema, estos chicos del movimiento gótico tropical ya estaban cansados del cine tradicional que se hacía en mi país, pues mucho de este cine era completamente ligado a las comedias, al costumbrismo, a lo folclórico, a los conflictos simples y a las moralejas claras. Humor fácil, los chistes regionales, las figuras de la radio y la televisión, o sea, como las mismas estrellas de siempre, y muy poco interés por lo estético, o sea, la dirección de arte o el diseño de producción, y a lo político. Para Caliwood, el cine colombiano en aquel entonces
falseaba como la realidad y mostraban a un país como muy amable e inocente. Así que en 1982 el director Luis Ospina decide hacer Pura Sangre. And that is massive and periodic transfusions of fresh blood. According to the latest investigations, it must be blood from a young and healthy person of the same sex. Vaya peliculón, si están en Colombia lo pueden ver ahora mismo en RTVC Play en alta calidad. Es la plataforma de Señal Colombia, que tiene una biblioteca de cine colombiano, de largometrajes y cortometrajes y documentales extensiva, netamente colombianos, todo es en full calidad y gratuito, de acceso al público, y me parece genial que se pueda tener esta plataforma para que podamos conocer mucho más de el cine colombiano. Pura Sangre está escrita por Luis Ospina y Alberto Quiroga y la protagoniza Carlos Mayolo, quien es también perteneciente al movimiento de Caliwood y director de cine de Carne de tu carne y La mansión de la Araucaima. Se decía que Álvaro Mutis quería que su amigo Luis Buñuel dirigiera La mansión de la Araucaima, pero este la rechazó, diciendo que le parecía una tontería o poco realista una historia gótica ambientada en un espacio tropical. Debe ser que este hombre no vio después Pura Sangre, porque, madre mía, vuelvo y digo, qué película. Igual Carne de tu carne y La mansión de la Araucaima es buenísima también, se las recomiendo. Volviendo a Pura Sangre, aparte de Carlos Mayolo, también la protagonizan Florina Lemaitre, Humberto Arango, Luis Alberto García y Gilberto Forero. En esta película puntualmente no hay héroes, no hay gente buena. Bueno, hay un personaje de una monja que ni fu ni fa, pero te deja con un sinsabor horrible la historia, porque es como, joder, no puede ser que todo quede tan impune, que no pase nada, de que solo nos muestran a gente cometiendo unas fechorías tan horribles que vos decís, necesito un poquito de bondad, por favor, pero es que no la hay. Es muy realista la película. La sinopsis de la película es la siguiente. Roberto Hurtado es un anciano millonario, dueño de ingenios de azúcar. Padece una enfermedad extraña que solo puede ser controlada mediante constantes transfusiones de sangre provenientes de jóvenes y de niños, algo muy difícil de conseguir, en efecto. Para su cuidado, Roberto dispone de una enfermera y de una monja, quienes les ayudan con el tratamiento de su enfermedad. Es el hijo de Roberto quien maneja actualmente los negocios familiares. Él tiene 2 choferes que son como su mano derecha también. Un día, por error, encuentra unas fotografías de sus 2 choferes con la enfermera de su padre, donde cometían terribles crímenes sexuales. Así que el tipo aprovecha la situación y los chantajea. Les pide que les traiga sangre de jóvenes y de niños para transferírsela a su padre, para así mantenerlo con vida, o los denunciaría a la policía. Estos acceden a los chantajes de Roberto y comienzan así la cacería de niños. Muchos de escasos recursos, otros que se encontraban jugando pero muy alejados de sus padres o de adultos que pudieran protegerlos. También frecuentaban bares clandestinos donde podrían haber ciertos chicos que quisieran drogas, que quisieran fiesta, y se aprovechaban de ellos, los llevaban como a una especie de finca o casa campestre que tenían, les prometían más drogas, licor, totalmente gratis, y ahí aprovechaban para drogarlos, abusar de ellos y extraerles la sangre. También mediante pasan todas estas fechorías nos muestran que los protagonistas tienen una doble vida, claramente. Son unos criminales horrorosos, pero pues cada uno tiene una vida. Por ejemplo, uno de ellos tiene esposa e hijo, o sea, muy perturbador. Un hijo que podría tener la edad de alguna de sus víctimas. Otro de ellos vive en una vecindad, vive con su madre y es fotógrafo. Le toma fotos a niños para su primera comunión. Perfectamente también pudieron haber sido sus víctimas. La chica sí es un poco más, va a su rollo y así, pero lo que veo es que no sabes quién puede ser tu vecino, claramente. Roberto Hurtado, quien padece la enfermedad y necesita la sangre, fallece debido a una transfusión con la sangre equivocada. Y entonces el man fallece y pasa toda esta movida que les conté al principio que pasó en la realidad cuando falleció esta persona Aristizábal. Pues Luis Ospina también lo recrea aquí. Cuando fallece Roberto Hurtado y van la familia a su velorio, incluso los choferes y la enfermera, pues ven como todo este homenaje, lo ilustra ahí Luis Ospina bastante bien, bastante curioso.
y luego ya nos muestran como que falleció el monstruo de los mangones, entonces de cierta manera todo vuelve a la cotidianidad. Pero ya sabemos que estas personas antes de cometer los crímenes ya tenían como un expediente muy fuerte de crímenes. Ellos siguieron como si nada, incluso se fueron como un paseo familiar ahí con la familia de alguno de ellos y era una noticia en que aparecía el monstruo de los mangones, que finalmente se había cogido a esta persona y esta persona estaba comentando los crímenes que había cometido. Les juro que yo vi esa escena y yo me dije, espérate un momentico, ¿cómo así? Si supuestamente a esta persona nunca la han atrapado, nunca se vio su cara, nunca un juicio que dijera vos sos tal persona, ¿qué me estás mostrando? Entonces Luis Ospina aquí nos muestra a una persona que comete los crímenes y les juro, chicos, que yo lo vi y fue tan real porque como dice Tony Montana, los ojos no mienten, pues era muy impactante. O sea, yo dije, ¿quién demonios es este man? Y lo que dice y lo que relata te hiela la sangre. O sea, yo quedé con un sinsabor luego. Esa película me dejó muy mal. Y hablo de Luis Morales, alias el Babalu. Esta persona es quien se adjudica los crímenes, quien dice yo he sido y me gustaba por hacer esto y lo otro. Lo están leyendo los verdaderos asesinos y lo dicen como si nada, como mira, lo han cogido. Muy, muy fuerte. Entonces luego me puse a investigar y le dije a mi papá, terminé la película y le dije a mi papá, papá, por favor, ¿qué es esto? Hubo alguien que sí dijo que era el monstruo de los mangones y sí se atribuyó la culpa y no sé qué más y lo vimos y él me dijo, no, eso no puede ser, nunca hubo alguien que dijera yo soy el monstruo de los mangones o que se haya dicho que haya sido esta persona y esté en prisión, no, nada. Entonces me puse a investigar todo, no existe el tal Luis Morales, solo existe este que es un personaje ficticio de la película Pura Sangre, pero les vuelvo y les digo, es tan real, es la escena del principio, es como joder, qué locura. Yo quisiera preguntarle a Luis Ospina, ojalá en algún punto de mi vida lo alcance a conocer y decirle de dónde sacaste a este man, porque al parecer es un actor que contrató para esto, pero es que no parece que estuviera actuando. O sea, era como ver a uno de estos locos como al Garavito o al monstruo de los Andes, yo qué sé, brutal. Yo ese nivel de en efecto de cine nunca lo he visto en otro lado como lo vi en esta entrevista. Pero con todo este tema, hablando del final de Pura Sangre, creo que Luis Ospina lo que nos trata de decir con su obra es que los verdaderos culpables siguen libres y que la justicia simplemente a veces no existe, que muchos de estos crímenes se quedan completamente impunes, una jodida y triste realidad. Pura Sangre es considerada uno de los ejemplos fundamentales para entender lo que es el gótico tropical, el terror sin castillos, la sangre bajo el sol, el vampirismo como sistema económico, el horror cotidiano, no fantástico. Es una de las películas colombianas más estudiadas del siglo XX. Fue rodada en algunas escenas en Estados Unidos, pero la mayoría en Cali, Colombia. Y aún así fue una película de bajo presupuesto. Utilizó actores profesionales y no profesionales. Se rodó en Cali mostrando espacios reales de la ciudad y actividades tradicionales como los diablitos en diciembre, rezar las novenas en navidades, etc. Marcó una ruptura estética con el cine nacional anterior. Consolidó a Luis Ospina como figura central del cine latinoamericano. Es referencia obligatoria en estudios sobre Hollywood y el cine político no didáctico. Luis Ospina usa el vampirismo como metáfora de poder y con Pura Sangre forma parte esencial del movimiento Hollywood y del gótico tropical colombiano. Además, abrió paso para que nuestro querido Carlos Mayolo al siguiente año hiciera Carne de tu carne y después La mansión de la Araucaima, obras cumbres del cine colombiano de terror, pertenecientes al gótico tropical. Pero eso es historia para otro vídeo. Muchas gracias por haber visto este video. Y cuéntame, ¿conocías ya algo acerca del gótico tropical? ¿Ya has visto Pura Sangre? ¿Te ha gustado? ¿Conocías la historia del monstruo de los mangones? Y si es así, me gustaría que me comentaras qué más sabes acerca de este tema. Si te gustó este video, no se te olvide comentar, compartir, darle like. Si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir, activar la campanita. Todo esto me ayuda a seguir creciendo mucho. Y bueno, este 2026 espero seguir creciendo y venga, vamos a dejar en alto el nombre del cine latinoamericano. Así que nos vemos pronto en otro nuevo episodio. Chao, chao.